revisar otras informaciones porque estables y fuera de peligro, y aquí lo detallábamos en las claves del día, están las mellizas de 2 años que fueron rescatadas de las llamas en los incendios por bomberos en la comuna de Penco. A través de este video, que fue captado por los propios voluntarios, logramos ir reconstruyendo los momentos clave de esta maniobra que permitió protegerlas del fuego en el momento más complejo de la emergencia. La madre y un hermano de las niñas, eso sí, permanecen internados en la unidad de cuidados intensivos, luchando contra las quemaduras que sufrieron en más de 1/3 de sus cuerpos. O sea, tienen el 30% de su cuerpo quemado. Y es en ese contexto que la madre, ante las quemaduras, decide entregar las mellizas a bomberos porque, de acuerdo al relato del papá que ha hecho su esposo, ella ya no pudo más en algún momento con el dolor de las quemaduras y por lo tanto las entregó a bomberos para que a ellas las salvaran. Sí, las entrega a bomberos y el relato de bomberos también señala que, bueno, uno de ellos, de los bomberos, empieza a correr entre las llamas para salvar a las mellizas y luego ya, tiempo después, aparece la madre con su hijo, que luego son internados, pero claro, en un momento se pensó que la madre no llegaría a salvar a su hijo porque de hecho no la encontraron inicialmente. Estaban rodeados por las llamas, hacía mucho calor, ya las llamas estaban sobre ellos prácticamente, de hecho permanecen internados con el 30% de su cuerpo quemado, ambos. El padre de las mellizas habló con nosotros y señaló que estaban fuera de peligro vital, pero claro, con el estrés y con todo el shock que significó una situación que podemos ver ahí en pantalla. Vamos a revisar el ambiente de una situación que fue verdaderamente dramática y de la cual alcanzaron apenas a escapar. Revisemos. Yo lo llevo, vamos. Yo la voy a llevar. Sí, venga. Voy a bajar con ella. Hay un carro ahí. Sí, puedes meterte en bate de abajo, Lalo, Lalo. Evacuamos una familia con niños. Abajo. Ahí viene. Sí. Puede ser. Oye, nosotros estamos aquí. De ahí hacia arriba están los cabros. Posible subir, weón. Por ahí hay que subir donde están los cabros. Oye, intentamos subir a los edificios a sacar más gente. Vamos, evacúen, chiquillos, evacúen. Chiquillos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. ¿A dónde? A dejar a guagua el Puerto Mando. A dejar a guagua el Puerto Mando. Bueno, es escalofriante el registro de toda la tensión que vivieron los bomberos para bajar con estas niñas de 2 años, porque después relataban también el calor que sentían. Nosotros pudimos conversar también con uno de los bomberos que participó en este operativo para bajarlas y rescatarlas, y contaban que estaban con el traje, dentro de lo que me contaba ayer el Toti Sichel. Hay 2 trajes que ocupan los bomberos para combatir los incendios. Uno para incendios estructurales, que es un traje más pesado, y otro más liviano y más delgado para incendios forestales. Estos bomberos estaban con el traje más pesado, por lo tanto, imagínate, se hizo mucho más difícil poder bajar el cerro con las niñas en brazos y además con el calor, el peso del traje y con todo lo que significaba esta emergencia. Y había un terreno baldío que en ese sentido los podría haber ayudado para escapar, pero estaba repleto de autos. Y la gran presencia de autos, que tampoco podían escapar porque no había muchas vías de acceso o de salida para poder salir del lugar, la gran presencia de autos también era perjudicial para ellos, porque si las llamas llegaban a los autos, también iba a ser muy peligroso. No, muy compleja la situación. Afortunadamente, los bomberos actuaron de manera muy oportuna, porque dicen que cuando llegaron abajo, empezaron inicialmente a buscar a la mamá, pero ya cuando no la encontraron en los primeros minutos, decidieron irse directamente al hospital, porque sabían que las niñas requerían atención médica. No podían respirar. Y no podían respirar. Y por lo tanto fue clave
rapidez con que actuaron los voluntarios en términos de llevarlas cuanto antes a recibir atención médica, porque ellas hoy día, dentro de todo, no están con peligro de muerte. O sea, si bien están recuperándose todavía de las lesiones que sufrieron, su vida no está en peligro y eso es tremendamente meritorio, pero hay que ponerse en el lugar de esa mamá también en términos de la desesperación para haber entregado a sus hijas, ¿no? Habló uno de los bomberos protagonistas de este rescate, escuchemos. Solo bajar a pie y entre el fuego, literalmente entre el fuego. Yo sentía que me quemaba y eso que andaba con ropa de bombero, pero las bebés iban con su ropa normal. La verdad que fue caótico. Nunca en mi vida bomberil había visto una situación tan catastrófica. El desarrollo del incendio fue a una velocidad pero increíble, que hasta el día de hoy no logramos entender cómo evolucionó tan rápido en tan pocos segundos, con unas ráfagas de viento que estoy seguro de superar los 5 km por hora. A mí ya no me daba más la respiración, porque en realidad no podía respirar, realmente muy tóxico, así que me aguanté la respiración. El comandante hizo lo mismo y seguimos corriendo sin respirar prácticamente, y a mitad de camino nos sentíamos que no podíamos más, y de repente de la nada aparece un civil con una linterna, con polera y short, no sé de dónde apareció, y él nos guió con una linterna. Además tiene que haber sido un habitante del sector porque sabía exactamente por dónde pasar, y gracias a él llegamos al final abajo. Yo me di vuelta para ver a la mamá y hacerla subir a la camioneta junto con las bebés, y la mamá no aparecía. La mamá no aparecía, decía este verdadero héroe de bomberos que rescató a las 2 mellizas, pero que se mantuvo ahí en el lugar también esperando que llegara la mamá con el pequeño, con el otro hijo que tenía de 12 años. Finalmente pasó un tiempo importante, hablaban de un minuto, pero un minuto puede parecer poco, pero finalmente es un minuto eterno en estas circunstancias. Sí, claro. Porque claro, él iba escapando con las 2 mellizas y la mamá venía atrás de él, pero en un momento dado la pierden y el bombero dice, bueno, listo, quedó atrás, yo tengo que seguir con las 2 mellizas, pero finalmente y felizmente la madre apareció y luego fue internada. ¿Cómo está la madre? ¿Cómo está el hijo? Que tienen más o menos un 30% del cuerpo quemado, se mantienen internados, pero justamente el padre habló de toda esta situación. Escuchemos. El fuego por todos lados y ella escapando y tratando de escapar con las 2 niñas más el otro pequeño, pero como les digo, mi hijo Martín fue un héroe en este caso, porque los bomberos tomaron a las niñas y corrieron. Pero mi esposa iba con mi hijo y la otra abuelita y no le pudieron seguir el paso a bomberos. Entonces, de repente mi esposa ya se veía tan envuelta entre las llamas, el fuego, el viento, que se tiraba a rendir. Se tiraba al suelo, dijo, y que le daba el ánimo era Martín. Le decía, mamita, párate, vamos, sigamos corriendo, tenemos que escapar, vamos, mi hermanita la llevan los bomberos, así que corre. Así que mi esposa se volvía a levantar y seguía corriendo. Oye, además, también yo ayer me imaginaba la desesperación de la mamá para escapar con 3 hijos al mismo tiempo, porque bueno, de partida cuando son guaguitas, tú tienes que tratar de asegurarlas con los brazos. Cuando son niños de 2 años, tienes que sentarte prácticamente, o sea, de partida llevarlos en brazos a cada uno, porque caminando es imposible, y llevarlos en brazos a 2, más uno más que y iba tratar que no respiren ese aire tóxico. Es muy difícil. También. Ahora, cuentan en el relato que el pequeño de 12 años se comportó como un verdadero adulto también, ayudando a su madre para poder escapar de las llamas. Claro, porque habría sido él el que cuando la mamá cae debido al agotamiento por las heridas y al esfuerzo, es él el que le dice directamente a su mamá que tiene que seguir adelante y que tiene que volver a ponerse de pie para lograr bajar el cerro. Así que tremendamente destacable el comportamiento de bomberos, la abnegación también de los voluntarios que cumplieron esta labor, pero de la mejor manera posible, que resguardaron a las niñas, y gracias a ellos hoy día las niñas se están recuperando.